Bueno, buenas tardes nuevamente, muchachos. Una presentación muy breve. David Rojas, soy licenciado en Administración de Empresas con énfasis en negocios internacionales, asimismo en docencia, especialista en sonoterapia. Soy músico, soy profesor de música y trabajo ya propiamente en el Banco Nacional de Costa Rica. Vamos a ver una pequeña introducción de dónde, cuál es el origen de las aduanas, de dónde provienen, ¿por qué nacen las aduanas y para qué sirven? Bueno, les comento que nacen desde hace mucho tiempo, desde el año 640-616 antes de Cristo en Roma, por la lucha de la propiedad. Ve qué interesante esto. Pasa que en Roma habían ciertos señores feudales, ciertos propietarios de terrenos que tenían disputa entre sí y decían, bueno, si usted quiere pasar por aquí, por mi terreno, tiene que empezarme a pagar una cuota. Deme tres costales de trigo si quiere pasar por aquí. Y le decía al otro, no, hagamos una cosa, está bien, yo le pago esos costales de trigo, pero si yo paso por su terreno, yo nada más le voy a dar una canasta de pescados. Y empieza esta disputa y llegan ya los monarcas, los reyes, y empiezan a disponer de que no, de que esos tributos más bien, de que, espérense un segundito, señores, ustedes están hablando de terrenos, pero eso es del país. Yo soy el rey, yo soy el que manda acá, lo que dice el rey. Entonces ustedes me tienen que pagar el tributo a mí y ustedes se pagan la mitad de esos tributos. Así nacen las aduanas. Más adelante, los árabes invaden España y llegan y crean una casa que se cobran impuestos y les llaman ad-diwana, palabra en árabe que significa precisamente casa donde se cobran impuestos. Y así nacen las aduanas propiamente. Ya ven que es un interés, emerge un interés de las monarquías para apoderarse de estas casas donde cobran impuestos y así poder generar riqueza a sus países. Recordemos que Europa es la cuna de todas las civilizaciones. Europa es una región donde nacen todas las tendencias, donde empezamos a desarrollar y asimismo los impuestos se establecen como un recurso para que el país crezca y se enriquezca. Muy bien. Por tanto, así, bueno, al día de hoy las aduanas ya se establecen no solamente como unas casas donde ayudan a que los países emergen y crezcan y desarrollen, sino también como herramientas diplomáticas. ¿Por qué? Podemos ver frecuentemente de una guerra ahorita mundial, bueno, a nivel internacional de Ucrania con Rusia. Sin embargo, hemos visto como a Rusia lo está apoyando Corea del Norte, donde a Ucrania lo apoya Estados Unidos, etcétera. Entonces empiezan a establecerse relaciones y lazos diplomáticos. ¿Para qué? Para crear alianzas y así también surgen las aduanas, porque las aduanas sirven también como este tipo de herramientas para estas alianzas. Ok, vamos a ver, lo quiero explicar de una manera mejor. ¿Qué pasa cuando dos países se llevan muy bien? Dicen, bueno, quiero intercambiar, si nosotros aquí hacemos microchips y ustedes hacen relojes, hagamos una alianza, nos llevamos bien, hagamos de que este flujo de productos se trance de una manera más transparente y no nos cobremos tantos impuestos como lo hacían los romanos y los árabes en aquel entonces. Entonces existen los tratados de libre comercio. Costa Rica tiene bastantes tratados de libre comercio que ahorita no lo vamos a ver porque es materia más propiamente de la parte profesional. Ahorita estaríamos desperdiciando mucho tiempo en hablarlo, pero quiero que entendamos el por qué nacen las aduanas, son fronteras de productos, por decirlo así, y para qué sirven. Muy bien, ahora sí, lo que estábamos diciendo. ¿Qué hacen propiamente las aduanas? Bueno, regulan la mercadería. Las aduanas, como dijimos, es el paso fronterizo entre productos que hay de una nación a otra, que hay de un país a otro. Las aduanas también previenen las actividades ilícitas. Por tanto, esta regulación de mercadería, hay personajes dentro de la aduana que son expertos en revisar de que no sean drogas, de que no sean tráfico de órganos, mucho menos, ¿verdad? Entonces las aduanas van a funcionar como una prevención de actividades ilícitas. Da accesibilidad a las empresas. No quiero detenerme mucho acá en este tema, pero más adelante vamos a ver el ejemplo de un señor que es un empresario y él quiere exportar sus productos. Ahora que menciono este tema, tengo que mencionar de que las aduanas están muy relacionadas al cumplimiento de la ley. Es decir, las aduanas tienen que estar constantemente reguladas por el Estado. Recordemos, las aduanas son casas donde se cobran impuestos, pero son parte del país, del Estado. Muy bien. Y aquí vienen dos palabras importantes, importación y exportación de bienes, que es el objetivo principal de las aduanas. ¿Qué es la importación? Es cuando yo, David Rojas, mando a traer un producto desde afuera del país, desde Japón, China, Estados Unidos,
etcétera. Y la exportación de bienes es cuando yo lo quiero vender, es cuando lo quiero mandar hacia afuera. No precisamente la importación y la exportación son ventas y compras. Puede ser que yo le quiera mandar simplemente un regalo a una persona en Perú y yo simplemente le voy a exportar ese producto sin necesidad de que haya precisamente la transabilidad monetaria de por medio. Entonces, el objetivo principal de las aduanas es la importación y la exportación de bienes. Y asimismo, la nacionalización de bienes. Profe, ¿qué es la nacionalización de bienes? Bueno, la nacionalización de bienes es cuando convertimos a un producto en tico, por decirlo así, lo convertimos en nacional. Lo traemos desde afuera, desde China, por ejemplo, y si fuera un control remoto, le vamos a poner, lo vamos a bautizar como tico. ¿Por qué? Porque ya le hemos pagado los impuestos, los aranceles, ya le hemos brindado toda la transabilidad para que pueda circular dentro del país. Entonces, esos son precisamente los objetivos principales, porque es una pincelada de lo que estamos viendo de las aduanas. Muy bien. ¿Dudas hasta acá, chicos y chicas? Ninguna. Buenísimo. Entonces, ¿cuál No, es? ninguna duda, profe. Excelente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la aduana? Como institución pública, recordemos que es una institución del país, la aduana cumple funciones claves para el desarrollo del país, ya que tiene un rol preponderante en materia de comercio exterior, especialmente en la facilitación y agilización de las operaciones de importación y exportación a través de la simplificación de trámites y procesos. Sé que está un poquito largo, pero recordemos que el principal objetivo es la importación y la exportación de bienes. Cuando hablamos de bienes, cosa interesante acá, cuando hablamos de bienes es un producto, un servicio quizás, pero en este caso vamos a hablar propiamente de bienes como productos. Costa Rica tiene ciertas aduanas, por lo general en las zonas fronterizas, como podemos ver. Tiene una en Peñas Blancas, que es la frontera con Nicaragua, perdón, tiene una en la anexión Guanacaste. Esta aduana es aérea, es en el aeropuerto Daniel Oduber. Tiene una en Caldera, Puerto Caldera, un gran punto de intercambio de bienes, que es marítima, por medio de barcos y demás. Terminal de Santa María, en el aeropuerto Juan Santa María, que es aérea. La central, que es donde se procesa la mayor cantidad de productos por temas regulatorios, que es en San José. En Limón tiene también un gran punto importantísimo de exportaciones, sobre todo para el tema de europeo, más que nada se transabilizan todos los productos por la parte de Limón, vía marítima, y Paseo Canoas, que es la frontera con Panamá. Entonces vemos como las aduanas se vuelve a confirmar, son las fronteras de los productos. Es donde se regula el paso de este mismo y la importancia que tiene en una nación. Ahora sí, lo que les comentaba, ese señor que viene ahí sin pelo, ese señor se llama Don Gerardo. Don Gerardo es un empresario. Como ustedes podrán ver en esa imagen, don Gerardo está súper ocupado y es la característica especial de un empresario, permanecer ocupado, no tener tiempo para nada. Incluso hay un gran índice, dato importante, hay un gran índice de separaciones y divorcios, donde las personas que más tienen empresas y demás son las personas que no pueden mantener una relación estable. ¿Por qué? Porque pasan demasiado ocupados. Entonces, ve lo que pasa con este empresario que hace aguacates. Bueno, él no hace, él lo que hace es producirlos y exportarlos, o más bien los produce y los vende dentro del país, pero a él se le ocurre la idea y dice, mira, si estoy ganando ya bastante dinero vendiendo aguacates dentro del país, en todas las ferias del país, ¿por qué no podría venderlos fuera de Costa Rica? Entonces se genera esta serie de preguntas y dice, deseo vender productos fuera del país, pero no sé cómo hacer el pago de esos intereses, cómo hacer esos trámites que hay en las aduanas. No sé qué canal utilizar o qué transporte utilizar. El señor no sabe si mejor mandar el aguacate en avión, si mejor mandar los aguacates en barco o si mejor mandar los aguacates vía tráiler de camión, perdón. Asimismo, el señor no sabe si el aguacate se va a pudrir mandándolo en una caja de cartón, si se va a pudrir mandándolo en una caja de metal, se ocupa de refrigeración, se ocupa un container y demás. Él no sabe nada de eso. Él no conoce de Incoterms. Profe, ¿qué son los Incoterms? Los Incoterms son unas siglas que han generado, es un manual de siglas que ha generado la Organización Mundial de Comercio para poder generar facilidad a los exportadores e importadores. Los cinco terms entonces son simplemente abreviaturas que significan la modalidad de tránsito de todas las mercaderías. Entonces, hay incoterms, por ejemplo, que se llaman, qué sé yo, estoy haciendo un bateo, ¿verdad? No lo tengo precisamente, nunca me los aprendí, pero por ejemplo son
MHO, y ese MHO significa mar, hombre, operación, y esas siglas significan que el exportador es el encargado de llevar el producto hasta las manos del vendedor. Pero puede ser que otro Incoterms diga de que el vendedor, que el exportador, vaya a mandar la mercadería hasta la frontera que le corresponde en su país y el comprador del otro país tiene que llegar a recogerla. Entonces, de eso se encarga un Incoterms. Ayer me hacían una pregunta interesantísima, me decían, hay que aprenderse esas siglas, los Incoterms. Yo les digo, no, no es necesario, porque eso simplemente es un manual donde viene establecido cómo se tiene que manejar. Entonces, este señor, don Gerardo, no conoce sobre Incoterms tampoco y además, lo más importante, no tiene el tiempo para tanto trámite burocrático, por lo que él desiste de exportar. Él dice, no, 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 ya me cansé, yo mejor voy a vender mis productos en Costa Rica y se acabó. Entonces entran ustedes, los agentes aduanales, el técnico de la agencia aduanal. Es la persona que es contratada por ese empresario y le dice, mi chiquito, mi chiquita, usted va a ser la persona que me va a hacer esos trámites. Usted va a ser la persona que me va a averiguar y se va a hacer cargo de llevarme los aguacates hasta China. O bien, quiero traerme, qué sé yo, Malta desde España, quiero traerme uvas desde, qué sé yo, Arabia Saudita. Entonces, es usted la persona que saldría con esas capacidades y estudia o decide formarse en este técnico. Muy bien. Entonces, ¿qué es el agente aduanal? Es el representante de ese empresario, es el representante del importador o el exportador, facilitando la tramitología en temas de importación y exportación entre dos países mediante las aduanas. Entonces, ahí es donde entran a jugar ustedes. Entonces, ¿qué pasa con don Gerardo? Don Gerardo ya va a quedar fresco, va a decir, no, no, ya tengo a Carlitos, quien es el encargado, háblense con él. Entonces, quiero vender aguacates ya, Carlos, mándeme aguacates para tal señor que conozco de Panamá, usted es el encargado de hacer toda esa trazabilidad. Entonces, ahí es donde entra la agente aduanal. ¿Y qué función tiene ese agente aduanal? Bueno, vamos a verlas. Representar, muy importante, representar esa empresa, representar los intereses del importador o el exportador siendo el personero. Aquí pongo del gobierno porque por lo general en Costa Rica mantenemos relaciones muy estrechas con Procomer, que es la promotora de comercio exterior. Y Procomer tiene un sistema ya de facilidades para que el empresario pueda exportar. Lo que pasa es que ustedes van a entender de que don Gerardo va a preferir tener su empleado propiamente a asegurarse que Procomer lo haga por él. Igual eso va a traer un pago, ¿verdad? Entonces, él le va a salir más barato tener un empleado dentro de su planilla. Entonces, esa es una de las funciones del agente aduanero. La otra función es que el agente aduanal sabe calcular y pagar los impuestos vinculados al tránsito de bienes. ¿Qué pasa con esto? Los aguacates que vamos a mandar a Panamá tienen que ser cobrados por el gobierno por un tema de impuestos. Tienen que usar la ruta de las rutas nacionales para poder llegar allá. Eso tiene un peso, la mercadería, tiene también un embalaje. ¿Qué es el embalaje? Es como la envoltura. El embalaje es el tema que vamos a utilizar o el material que vamos a utilizar para que ese producto llegue allá. Puede ser cartón, que si plástico, que si demás. Ustedes como expertos en aduanas van a saber qué embalaje utilizar. Entonces, todos esos cálculos de impuestos, todas esas fórmulas van a ser aprendidas por ustedes y les van a ayudar a ese empresario a poder llevar los aguacates a Panamá. Van a saber clasificar los aranceles en Incoterms, lo que estábamos hablando. Ya ustedes teniendo la lista de Incoterms, que son las siglas que les comenté de cómo se va a llevar el producto a otro lugar o cómo se va a traer, ya ustedes van a saber cuál utilizar y cuál es más conveniente. Entonces, si ustedes lo que quieren es exportar, por ejemplo, refrescos embotellados, ustedes no van a echar ese líquido en una caja de cartón, vayan a llevarlo en una botella. Entonces, ustedes van a tener esa capacidad de clasificación de aranceles para poder llevar a cabo la exportación correctamente. Van a saber supervisar el arrastre de la mercadería. Bien que interesante este tema. Yo decidí estudiar negocios internacionales porque cuando hice la primera compra por internet, me encantó ver donde yo veía el carrito, bueno, primero el avión, después el carrito, después otro avión, después el carrito donde llegaba hasta mi casa, y fue una maravilla para mí llegar a asomarme afuera de mi casa y ver el mensajero de afuera. Entonces me pareció tan interesante que yo dije, yo quiero estudiar algo relacionado a esto. Ustedes como expertos en esta rama van a poder tener la capacidad de supervisar el arrastre de la mercadería. El arrastre de la mercadería es precisamente ese tránsito, ¿verdad? Es cuando ustedes van viendo en tiempo real cómo va esa mercadería. Muy bien. Va eso más adelante, ya ustedes quieren. Ajá.
Ok, un pequeño paréntesis aquí para explicarles algo a los chicos con respecto específicamente a las funciones que tiene el agente aduanero. Adelante. En la entrevista vocacional que ustedes tienen que realizar para poder elegir especialidad, hay una pregunta sumamente relacionada a esto. ¿Por qué razón? Porque si alguno de ustedes está contemplando aduanas, contabilidad o cualquier otra especialidad, tienen que tener claro cuáles son las funciones que cumple un contador, un aduanero o una persona encargada del socorro. Si ustedes no prestan atención y va más que todo para los del fondo que están dormidos, que les agradezco que por respeto a la persona que nos está acompañando se sienten correctamente y presten la atención adecuada, tal vez les pueda ir bien en la entrevista que ustedes van a realizar a nivel vocacional. David acaba de explicarles algo muy importante, cierto, tal vez ustedes dicen, bueno, profe, es que básicamente me está hablando en chino porque nosotros no somos aduaneros y no entendemos nada. Él les está aclarando. Aranceles, ya les dijo que era un arancel, embalaje, ya les dijo que era un embalaje, no me acuerdo la otra palabra que usó, Incoterms, creo que es. Incoterms. Ok, y ya les explicó qué son. Si yo les pregunto a ustedes, esos tres términos que él acaba de decir, ¿qué significan? ¿Quién me puede responder qué es un arancel? Y no es necesario que yo estudie aduanas para yo entender qué son aranceles, porque yo no estudio aduanas y sé lo que es un arancel. ¿Qué son aranceles? ¿Sí? Pues que le ponen la exportación. Genial, impuestos que se le ponen a la exportación o importación. Muy bien. David, continúa. Es que Excelente. tenía que hacer esta pequeña intervención. Gracias, muy bien. El funcionario de aduanas o el agente aduanero también va a ser encargado o se va a capacitar para solucionar problemas en aduanas. Esto va a pasar muy frecuentemente. Esto va a pasar porque van a haber problemas, que no se estuvo el acuerdo, no se llegó a cabo con el Incoterms, etcétera. Entonces van a tener esa capacidad de solucionar problemas. La persona que sea agente aduanal también va a tener que tener ciertos conocimientos de economía. Recordemos que la aduana es una empresa del Estado y la aduana está hecha para generar desarrollo. El desarrollo es similar a la economía y entonces va a tener estas capacidades también, asimismo como conocimientos en comercio internacional. Y por supuesto, el agente aduanero va a tener mucho dominio de la legislación aduanera, es decir, todo lo que son las leyes. Es muy importante que la persona, y aquí viene, no, perdón, todavía no viene, que la persona que estudie esto tenga interés por leer bastante. ¿Por qué? Porque las leyes van cambiando frecuentemente. Acabamos de ver el señor Don Rigo Chávez actualmente realizar ciertas rebajas en atunes, en arroz, y todo esto tiene un impacto a nivel aduanal. ¿Por qué? Porque si el arroz antes se traía desde otros países y saldría más caro, ahora la ley va a cambiar, porque el presidente acaba de decir, se le tiene que quitar un impuesto y todo lo demás, ahora va a ser más barato. Entonces, todas las leyes van cambiando frecuentemente. Muy bien. Y asimismo, la persona, el agente aduanero, va a tener que tener una comunicación constante con empresas y con gobierno. La persona aduanera va a tener que ser muy elocuaz y es mi mejor consejo para la persona que quiera estudiar algo de esto. Tiene que tener un poder de convencimiento increíble para poder conversar con empresarios y con personas de gobierno para llevar a cabo un exitoso tránsito de bienes. Costa Rica cuenta con entidades que acompañan al exportador, anteriormente lo mencioné. Está Procomer, que es la más robusta en este campo. Cadexco, UCAEP, está la marca Essential Costa Rica, que eso ya si ustedes quieren verlo a un nivel más profesional, tendrían que ya desarrollarlo a nivel universitario, pero sí tienen que tener bastante comunicación con dichos entes. Muy bien. Ahora, bueno, David, ¿qué necesito yo si quiero estudiar o quiero desarrollarme en esta tecnología? Bueno, les dije, audacia, perdón, poder de convencimiento, saber cómo actuar, es un desafío. Si ustedes son personas que como a mí les gustan los videojuegos, les aseguro de que esta parte les va a encantar. Tienen que, ¿verdad?, a enfrentarse a retos constantemente. Tienen que ser proactivos, creativos, saber trabajar en equipo y esos equipos son difíciles. ¿Por qué son difíciles? Ayer el grupo, el 9-2, según entiendo, que era el que estaba, me encantó porque me hicieron una pregunta retadora y de verdad que el muchacho me dejó asustado por la pregunta, una pregunta de calibre, y me decía, ¿qué idiomas? Y es una pregunta de verdad que mis respetos para ese muchacho. Yo le dije, vea, estudia esto es lo suyo. Ese chavalo cuando llegue a la universidad y se quiera graduar va a ganar 8 millones, se los juro. Pero me decía, ¿qué idiomas tengo que desarrollar?
Y yo le decía, bueno, el inglés, porque es la lengua universal, y el chino, porque China es la potencia que se está adueñando del mundo. China en el 2017 aún era la tercer potencia del mundo, debajo de Japón y de Estados Unidos como primera. Sin embargo, arrasó a Japón y ahora se está posicionando, está a unos años de convertirse en la primer potencia mundial. Eso nos va a dar a nosotros, latinoamericanos, que nos han enseñado desde antes el inglés como segunda lengua, nos va a dar una desventaja y a los asiáticos una ventaja superior. Entonces, si dentro de sus planes está estudiar un idioma, mi consejo es estudie chino. Y si quiere desarrollarse en este ámbito, mucho mejor. Entonces, trabajo en equipo porque dije que era difícil, porque igual vas a trabajar no solamente con personas dentro del país, sino también con fuera del país. Y las culturas tal vez costarricenses no son iguales a las nicaragüenses, a las guatemaltecas, a las peruanas. Son personas que piensan diferente, a pesar de que hablemos el mismo idioma. O bien, mucho peor, si hablamos otro idioma, va a ser un poquito más difícil de comunicarnos. Trabajar bajo presión. Imagínense qué difícil puede ser para un empresario, para don Gerardo, que él ahora más bien no tiene aguacate solamente, si ahora también tiene una planta o un cultivo grandísimo de camarones de cultivo. Muy bien, tiene unas piletas enormes de camarón de cultivo. ¿Qué pasa si don Gerardo quisiera exportar esos camarones a Italia? ¿Ustedes creen que él puede esperarse una semana para poder exportar esos camarones? No, él no va a poder, porque los camarones se van a pudrir. Él tiene que moverse, exportar eso rápido. Entonces van a tener que trabajar bajo mucha presión, porque depende de ustedes la pérdida o la ganancia importante de una empresa. La elocuencia, se los comenté, si ustedes son personas que tienen facilidad de palabra y tienen esta cuestión de poder conversar, comunicarse, es un gran atributo para poder estudiar el tema de aduanas. Gusto por la lectura, ya lo mencionamos anteriormente. El gusto por los idiomas, también lo mencioné. De verdad que los idiomas es una parte. Es más, el muchacho de ayer, que verdad, hablaba yo ayer tuve una reunión, hablaba yo, mira, hoy me topé un estudiante que me hizo una pregunta muy retadora y me gustó. Pero un muchacho ayer me dijo, es que yo hablo lesco, y fue, o sea, increíble saber que hablaba lesco a una temprana edad, y la verdad es que es bastante admirable. Analítica. David, perdón, tenemos una pregunta de Jimena, me parece que tiene la mano Ay, levantada. Jimena, No sé adelante, si usted discúlpame, es tiene. que no te estoy viendo. No, tranquila, profe. Este, cuando usted habla de hablar los dos idiomas, ¿al chino se refiere al chino mandarín Qué o al dicha que me hace la chino? pregunta. Sí, qué dicha que me hace la pregunta. Precisamente al mandarín, porque el mandarín es donde se encuentra ahorita la mayor, como por decirlo así, estancia desarrollada de China. Entonces, sí, estamos hablando del mandarín. Qué dicha que me hace la aclaración. Otra pregunta del millón. Muchas gracias, de verdad. Muy bien, entonces sí, aclarar que Gracias. es el mandarín. Muy bien, muy importantísimo. La analítica también, las personas tienen que ser analíticas en todo su mayor alcance. Que les guste las matemáticas, yo sé que es un poquito difícil, sin embargo les digo, si ustedes de verdad quieren tener un trabajo donde puedan desarrollarse y van a tener mucha proyección, no quiere decir que los demás no, pero la matemática siempre les va a dar un plus. Y este último que pongo acá, el Excel, no es tan necesario, sin embargo, si ustedes saben manejar Excel, que lo recomiendo, les aseguro que les va a facilitar muchísimo la vida y la experiencia laboral que puedan tener. Muy bien. Ahora bien, eso es una pregunta interesante. ¿En qué otras áreas me puedo desempeñar si salgo con un técnico en aduanas? Bueno, les comento que esto es administración pura, ¿verdad? Nada más que con una especialidad. Y la administración abarca en cualquier carrera del mundo, en cualquier industria del mundo. La administración siempre ha ido acompañada de todo. Pero, profe, si soy médico, bueno, los médicos ocupan jefes. Profe, pero si soy ingeniero, los ingenieros ocupan jefes, los ingenieros ocupan asistentes administrativos, los médicos ocupan gente que les registre las citas en el sistema, los ingenieros de sistemas también ocupan gente que les tramite todo administrativamente, que si soy psicólogo también, la administración siempre va a abarcar, que si sois profesor también, la administración siempre va a abarcar en cualquier sector industrial que ustedes quieran. Consejo de vida, si lo quieren tomar a cabo, si ustedes quieren desarrollarse en alguna materia que no sea administración, siempre por lo menos lleven un diplomado o una especialidad, un cursito de administración que les va a ayudar mucho. Entonces, ¿en qué otras áreas puedo desempeñarme? Administrativo propiamente, pueden ser banca, financiero, marketing, política, etcétera. El tema de salir con un técnico en una rama relacionada a la administración les va a permitir desarrollarse en cualquier industria. Entonces, bien, ahora, profe, si yo quiero ser quiero llevar adelante esto, quiero estudiar profesionalmente en la universidad,
¿Qué puedo hacer? O sea, ¿qué carrera tengo que estudiar para llegar a tener un perfil de estos? Bueno, igual, administración de empresas, ya hemos dejado claro, es como la mata, ¿verdad? La mamá, y ahí salen negocios internacionales, aquí pongo ejemplo, en mi carrera, aduanal y comercio exterior. Y para muestra un botón, vean que yo trabajo en un banco. Yo trabajo en un banco actualmente, también soy profesor, pero vean como no está como muy relacionada la carrera que llevé con lo que hago. Sin embargo, se conjunta todo igual. En temas de aduanas podemos ver personas que estudiaron recursos humanos y están ahí, estudiaron finanzas y están ahí, entonces por ese lado sí es compaginable. Muy bien. Y ahora la pregunta de los millones. ¿Cuánto gana un profesional en esta parte? ¿Cuánto gana un técnico profesional? Un técnico profesional, que es como la especialidad que ustedes están sacando ahorita, puede llevar un salario de 340.000 colones a los 700.000 colones mensuales. Muy bien. Con el técnico. Con nivel Con el técnico, técnico. correcto, con el técnico. Ahora vean De lo que pasa. 340 a 700. Correcto. Técnico. O sea, que si Ajá. ustedes salen de sexto con esta carrera, ustedes pueden tener un salario aproximado a ese. Muy bien, ahora, si ustedes quieren llevarlo más adelante, quieren ir universitariamente a sacarlo, muy bien, pueden tener un salario de 750.000 colones a los 8 millones mensuales. Muy bien. ¿Qué pasa con esto? Va a depender mucho de la empresa, ¿verdad? No va a ser lo mismo que un señor que acaba de emprender les pague a ustedes tal vez poquito porque está comenzando, a una empresa internacional, la más grande del mundo en estas materias, que es la Organización Mundial de Comercio, que el salario mínimo es de 6 millones y medio. Por eso les digo, 8 millones es como el tope que pueden llegar a obtener. Y yo creo que cualquiera de nosotros que estamos acá hoy no le molestaría para nada ganarse por lo menos incluso 1 millón. Entonces, creo que eso es un plus importante y el por qué la carrera es atractiva. Ahora, aquí puse una cosa que no mencioné ayer, profe Flori, y es que también la persona que se desarrolla profesionalmente en esta carrera va a tener viajes constantes al exterior. ¿Por qué? Porque va a ser el personero de la empresa, va a ser la persona que llega a negociar a Arabia Saudita, a Qatar, a Japón, a China, a todo lugar que el empresario quiera exportar. Va a tener que llegar a hacer un apersonamiento, porque también parte de la formalidad ya no es la virtualidad. O sea, la virtualidad llegó para quedarse y viene a ayudar, pero es muy formal que una persona llegue y se presente propiamente y eso le da mucha credibilidad a la empresa. Entonces, los viajes al exterior es un plus más. Muy bien. Ahora, eso es una pregunta muy interesante, que cuál es mi perspectiva ante estudiar esto. Bueno, al menos mi perspectiva, David Rojas Esquivel, les cuento, muchachos y muchachas, es una aventura maravillosa, es una aventura donde siempre van a haber retos nuevos. Como les dije anteriormente, a ustedes, por ejemplo, les gustan los videojuegos, que es mi hobby, mi pasatiempo, me gustan los retos constantes, que las cosas no sean las mismas, que no sean repetitivas. Aquí siempre van a haber retos, cosas nuevas, les van a dar la manera de ser creativos, de desarrollar habilidades, etcétera. Trabajan con diversión, sintiéndose útiles y valiosos para una empresa. Me acuerdo de un pasaje que dice Confucio. Dice Confucio, eh, trabaja en algo que te guste y nunca en la vida vas a trabajar. Es lo que dice Confucio. Entonces, creo que es una carrera que al menos a mí me ha encantado. Muy bien, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos casi que tallados. Y aquí ya terminamos incluso, entonces, preguntas, sugerencias, se les escucha con mucho gusto. Sí, David, tenemos una pregunta de Pablo que quiere saber si los aduaneros tienen jefes. Correcto, los aduaneros tienen jefes, sin embargo, hay departamentos aduanales, ¿verdad? Donde puede ser que seas el jefe. Entonces, si sos ya la persona que está enfrente de la empresa, solamente las vas a tener que reportar al dueño de la empresa. O en el mejor de las posiciones, puede ser vos el dueño de la empresa, ¿por qué no? Pero sí, por lo general sí tienen jefes. ¿Alguien más con una consulta importante, interesante? ¿Ven? No sé cómo guardar la pregunta bien, pero ¿Qué? podría ser algo bastante difícil. No sé, que no sé cómo guardar. ¿En qué sentido? Por ejemplo, aprenderse los códigos o toda la información o algo similar. Podría ser que es lo más retador de alguna para. Ah, ok. La pregunta de Melissa es, ¿qué es lo más retador que tiene un aduanero? Gracias, Melissa. Qué buena pregunta acabas de hacer. Lo más retador, francamente, es tomar la iniciativa, porque es muy interesante, digamos, que llegue tu jefe y te diga a vos, Melissa, te toca decir, diga, Melissa, quiero exportar a Bangladesh.
y usted diga, oh my God, ¿qué hago ahora, verdad? Entonces te toca hacer una investigación completa de cómo es la cultura de Bangladesh, cómo puede llegar ese producto hasta allá, que posiblemente va a tener que ser en avión, luego en barco y luego, o sea, lleva las 3 vías de canal, ¿verdad? Eso es un reto, entonces tienes que investigar cómo llegar allá, si hay competencia. Hay un término que tal vez voy a ser muy concho mencionarlo acá, pero se los voy a explicar con mucho gusto, el benchmarking. El benchmarking es un estudio de mercado, o sea, es un estudio de una zona específica o de un negocio específico y qué hay alrededor que le afecta. Entonces, por ejemplo, yo no voy a ir, vamos a ver, yo no voy a ir a montar, por ejemplo, una pulpería allá en la costanera, en la zona de Punta Arenas, porque ya ahí no hay zonas que la rodeen, no hay aldeas, no hay convivencia, no hay ciudades, y tal vez el negocio no vaya a ser próspero. Entonces, eso es un estudio de mercado, valorar las posibilidades de que haya ahí. Ahora, diferente a que yo haga tal vez un restaurante, donde el restaurante pasen los camioneros, se estacionen, tomen su café, pasen incluso la noche ahí porque los camiones tienen camas atrás y todo, y les podamos brindar un cafecito con pan y qué sé yo, y lo que ellos quieran. Entonces, eso sí es un buen negocio. Entonces, yo realicé un estudio de mercado ahorita, un benchmarking, para saber si es conveniente. Entonces, el agente aduanero va a tener el reto de poder estudiar si el país donde vamos a exportar es conveniente hacerlo, qué consecuencias pueden presentarse y qué beneficios y demás. Entonces sí, el mayor reto va a ser esa investigación, ese estudio de mercado, ese benchmarking y poder llevar a cabo la producción. Así además, bueno, otro reto importante que se pueda presentar es la solución de problemas, ¿verdad? Ya es cuando ya enviamos los productos y no aparecen, eso es una cosa terrible. Y ya empezamos a hablar con la gente de transporte, bueno, ¿qué pasó con mis productos? Mis aguacates, ¿dónde están? Y eso es una cosa terrible y pueden generar pérdidas, pero sí, es como los retos más sobresalientes de una carrera de aduanas. David, tenemos 2 preguntas más Adelante. momentáneamente, pero estamos como con sobre tiempo ya, entonces vamos a ver. Primero Dylan y después la suya. ¿Cuánto tiempo? Muy bien, David, la pregunta de aduanero profesional, ¿cuánto tiempo lleva la carrera para poder convertirse en aduanero profesional? Muy bien, ayer hicieron la misma pregunta, excelente pregunta. En universidades, depende también, depende mucho de la universidad, ¿verdad? Pero por lo general son 2 años y medio. Una universidad como la que yo la saqué, que es una universidad pública, fueron precisamente, bueno, si lo hubiera llevado al pie de la letra, eran como 2 años y medio, y es el promedio exactamente, 2 años y medio. La otra pregunta, ¿cuál sería? ¿Tiene un permiso especial que da para ir a cada país o cómo es que hace para Una visa especial para poderse trasladar de un país a otro. Es una excelente pregunta. ¿Y cuál es el permiso? Sí la escuchó. Ok. No la escuché, repetímela, porfa. Ok. Sí, es como el permiso que requieren para poder salir, por ejemplo, los aduaneros del país, si tienen algún tipo de pase dorado o algo similar, para poder realizar los trámites de comercio en otros países. Ok, muy buena pregunta, interesante de paso. Los aduaneros no tienen ningún permiso especial, va a depender mucho del país. Por ejemplo, nosotros los ticos tenemos ingreso directo a Panamá con solamente la cédula, no ocupamos ni pasaporte, igual los panameños hacia acá. Depende mucho del país si tiene visa o no, entonces sí tiene que tramitarse antes. En teoría, antes de que visites un país, ya debería de encargarse de mantener todos los documentos oficiales para poder transitar en el mismo. Entonces, no tenemos así como un permiso especial. Sin embargo, recuerden que como ustedes, si tuvieran que hacerlo, la empresa los ampara, la empresa responde por ustedes. Por lo tanto, el permiso de solicitud de visas ante las diferentes embajadas es un proceso un poquito más fácil de realizar que para una persona que simplemente va a ir de paseo, ¿verdad? Elton, ¿tenía una pregunta? ¿Qué pasa con los productos que se extravían? Los productos que quedan extraviados en medio tránsito, ahí cuando vienen de regreso. Muy buena, excelentísima ¿Quién pregunta. responde por eso? Ok, muy buena pregunta. Un agente aduanero exitoso es una persona que previene, es una persona que está siempre al tanto y no deja que le pasen chascos, por decirlo así. Entonces, todos los productos, una persona inteligente los asegura. Tiene un seguro que responda por ello. Entonces, si los aguacates que enviamos a Panamá se extraviaron por una inundación, el INSS debería pagarme todo lo que yo perdí. Pero tengo
tengo que pagar por ese seguro antes, ¿verdad? Entonces, lo correcto sería asegurar la mercadería bajo todos los aspectos y así no tenemos pérdida. Pero sí, ya hablando de físicamente el producto, pues sí se da por pérdida total. Pero no debería de perder la empresa, o sea, la plata al menos sí la recuperamos. Ok. Una última que cerramos o alguien más tiene dudas. Esta es para cerrar mi pregunta. Entonces, la persona ocupa un pasaporte del país más importante para poder transportar. Correcto, correcto. Digamos, vamos a ver, el pasaporte es uno. El permiso de salida se tramita, depende del país al que viaje. Ajá. Ok, ¿alguien más tiene consultas? ¿No? ¿Quedó todo claro? Profe, la Ok, última un pregunta. segundo que tenemos la de Jimena. Jimena, Un agente aduanero puede viajar como para negociar con el otro país para poder exportar o algo así. Sí, más bien eso es lo que se trata, ¿verdad? Más bien se pide siempre eso. Dentro de la dentro de la parte de aduanas, siempre existe un código como de etiqueta, y ese código de etiqueta dice de que si usted es una empresa seria, deberías de venir a mi país a negociar conmigo y no por videollamada y no por teléfono, sino que te quiero ver acá para saber que sos serio, para saber que también tienes la capacidad para venir y mandar y todo lo demás. Entonces, recomendación, si ustedes quieren estudiar, así como yo profesionalmente, ya esta carrera, deberían de ir preparando su pasaporte para poder volar a cada rato porque si van a tener que estar viajando y tener reuniones y demás. Sí es recomendable la reunión presencial. listo. Ok, gracias, David, secretario. si no Con se gusto. le damos un aplauso de agradecimiento a David. Muchas gracias, chicos. Un placer, de verdad. Dentro de 15 días, porque la próxima semana no vuelvo. Tengo una David, muchísimas gracias. A la orden, Flori, nos hablamos. David, no me lo vas a creer. ¿Qué pasó? Esto dejó de grabar, no sé en qué momento y me acabo No, de no, dar cuenta. tranqui, ya lo solucioné, entonces no te preocupes. ¿De verdad? Sí, sí, Chao, sí. profe, buenas tardes. Chao, Jimena, muchas gracias a vos. Que tengan linda tarde.